Dios te bendiga, amada iglesia. Hoy hemos ayunado, hemos decidido abstenernos de alimentos, orando por la humanidad, orando por esta crisis momentánea que estamos atravesando a nivel mundial. Como todos sabemos, el Señor nos trae una palabra de tranquilidad, una palabra de sosiego. He estado analizando y viendo, observando los acontecimientos, muchos sermones de pastores que hemos estado oyendo desde República Dominicana, Estados Unidos, profetas, apóstoles. En Venezuela tenemos también una carga de contactos y de información importante. Hemos estado viendo reportajes sobre la entrada de esta pandemia en lugares despoblados, en lugares donde no hay recursos, y nos ha preocupado. Entonces todo esto ha hecho que decidamos hacer estas oraciones y este ayuno en este día para rogarle al Señor que tome el control en medio de todo esto que está ocurriendo. Y también he preparado una palabra que es un poquito la recopilación de otras palabras y de acontecimientos y de cosas que han estado pasando desde hace muchos años en nuestra tierra. Desde el momento en el que Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó, ya Él nos había advertido que todas estas cosas iban a pasar. Esta mañana, revisando un poco, investigando un poco, nos dimos cuenta, y mi esposa Judith y yo caíamos en la cuenta de que las pandemias, los terremotos, las crisis humanas de guerras, de hambres, de maremotos y de dificultades no comenzaron ahora, no son nuevas. Los principios de dolores no comenzaron ayer con el coronavirus. Empezaron en el año 70, en el momento en el que el general Tito, un general romano, entró en Jerusalén y destruyó el templo, destruyó la ciudad. Desde aquella época entonces comienzan las pestes, comienzan virus, comienzan pestilencias, comienzan hambres, comienzan terremotos por diferentes lugares. Es desde aquella época donde comienzan realmente los principios de dolores. Eso da respuesta a algunas cosas que como iglesia nos preguntamos en este tiempo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuál debe ser el papel de la iglesia en este tiempo? ¿Cuál debe ser mi papel? ¿Cuál es el protagonismo que yo como cuerpo del Señor Jesucristo tengo en este tiempo? Para eso he preparado una palabra sencilla, pero antes quiero orar. Señor Jesús, te doy las gracias porque tu palabra dice que tú tienes el control de todas las cosas. Tu palabra dice que no hay nada que pase en la tierra sin que esté bajo el control de tus manos, bajo la soberanía, el poder y la omnipresencia tuyo, mi Dios. Así que nos guardamos, Señor, con tranquilidad, sabiendo que tú nos proteges de todo mal, sabiendo que dentro de lo que cabe debemos obedecer las leyes humanas, los decretos, los reales decretos que hay aquí en España y que hay en otros países de protegernos, de guardarnos, y que a pesar de tener que salir a las calles, a pesar de que muchos de nosotros salimos a trabajar, tenemos contacto con algunos vecinos, tú nos vas a guardar, nos vas a cuidar de que seamos contagiados. Para muchas personas es un juego esto del coronavirus. Muchos compañeros de trabajo inconversos me han dicho que de algo hay que morirse, y otros se lo toman a la ligera. Muchos vigilantes y policías no tienen protección, no tienen mascarillas, no tienen guantes. Se ha recomendado cubrirse incluso los brazos, las manos, el cabello, etc. Y eso es lo que estamos haciendo, protegiéndonos, porque hay que obedecer. Primeramente hay que obedecer antes que hacer las cosas sin prudencia y sin la sabiduría que el Señor nos ha dado. Bien, quiero compartirles la palabra del Señor y quiero empezar por un proverbio. El proverbio 20:24 dice así: de Jehová son los pasos del hombre,
¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo entonces entenderá el hombre su camino? En otras palabras, lo que está diciendo el proverbista, el rey Salomón aquí, es que el ser humano debe buscar en Dios las respuestas a todas las cosas de este tiempo. El Proverbio 16:1 lo habla de una manera diferente. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, pero Jehová es el que da la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Luego en el 25, capítulo 16, 25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Quiero usar todas estas palabras como una introducción a lo que yo sé que el Señor nos quiere hablar en este día. Eclesiastés 9, del 1 al 5, tiene una palabra espectacular que también se las quiero compartir. Eclesiastés capítulo 9, del 1 al 5, dice así. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, pero todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, es decir, a los judíos y a los no judíos, al bueno hacia el que peca, al que jura, como al que teme al juramento, el que tiene los valores y está claro de que tiene que ser un buen cristiano. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante toda su vida. Quiero dejarlo hasta aquí y resaltar las cualidades del ser humano y responder a la pregunta de ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo? Responder a una pregunta que muchos cristianos se están haciendo y que algunas personas hasta responden erróneamente. Y es responder a que si esto que nos está ocurriendo a nivel universal es un castigo o es una parte del juicio de Dios. Quiero responder de la siguiente manera. Dios no creó el coronavirus. Dios no nos envió esta pandemia, ni nos va a enviar ninguna pandemia. Y nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. ¿Cómo obra la ira de Dios? La Biblia dice que Dios es un Dios de amor, pero también dice que es un Dios de ira. Es un Dios que consume con un fuego abrasador. También dice que Dios juzga, y en el Antiguo Testamento observamos cómo el juicio de Dios constantemente está destruyendo al ser humano, intentando enseñarle al hombre que no debe pecar, no debe fallarle, que debe vivir en santidad, que debe vivir según las leyes y las normas que Dios le dictó. Entonces, ¿cómo obra la ira de Dios? ¿Cómo obra el supuesto juicio? Lo podemos observar claramente en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Y quiero leértelo para que no haya ápice de duda. Capítulo 1, Romanos, capítulo 1 del 18 al 32. Dice así: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué detiene la justicia de Dios? La injusticia de los hombres. Como vimos en Proverbios, si el hombre y la mujer no buscan en Dios las respuestas, la orientación, la guía para hacer y obrar en el futuro, se equivocan. Entonces, ¿qué está diciéndome el pastor en esta mañana? Te estoy diciendo que el coronavirus y todas las cosas malas, las guerras, las pandemias, el hambre, las muertes, los huérfanos, todo lo malo, lo que se te ocurra, lo malo que haya en la vida, es porque hay ausencia de Dios en el corazón del hombre. No es porque Dios provocó el mal. Sigue diciendo: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios nos lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuántas personas en el mundo entero profesan ser sabios? ¿Cuántas personas se erigen sobre la humanidad como reyes, como gobernantes, como presidentes y dicen tener la sabiduría absoluta? ¿Cuántas personas creen que están obrando con el bien? Tengo familiares en Estados Unidos que están manejando hipótesis que se manejan en todo el mundo. Incluso hay algunos pastores que se han atrevido a escribir sobre la guerra biológica, sobre armas biológicas. Yo no lo sé. No tengo la suficiente profundidad de investigación ni los contactos como para que me lo digan. Pero sí les puedo decir que guerra biológica o pandemia universal o como se llame, todo esto fue escrito, esto fue avisado y no fue por Nostradamus ni fue por personas de estas extrañas, sino por nuestro propio Rey Jesucristo. En el trato de Dios con el hombre, Dios le da constantemente la oportunidad al ser humano de que se arrepienta. Dios le da constantemente al ser humano la oportunidad de volver a Dios, de volver al camino de Dios, pero el ser humano no lo hace. No lo hace. Y esa es la primera cosa que la iglesia debe tener en cuenta en este tiempo. La oportunidad que tenemos de estar metidos en nuestra casa. ¿Qué dice la Biblia? Que metidos dentro de nuestro aposento, cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre en el secreto, que si lo hacemos en el secreto, Él nos recompensará en público. Y tú me dirás, pero ¿cuál es la recompensa? La recompensa es que Dios te hace digno para acercarnos a Él a través de la muerte de Jesús. Y podemos entonces encerrarnos en nuestro secreto y decirle, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú necesitas hacer en este tiempo. Trae tu revelación, trae tu poder, trae el fuego de tu Espíritu Santo y obra en mí como tu iglesia, como parte del cuerpo de Jesucristo, como tú quieres obrar en este tiempo. Entonces sí, muchos están diciendo que somos portadores de avivamiento, que somos portadores de la gloria de Dios, que somos portadores de un mensaje de esperanza, que somos portadores del mensaje de la cruz. Pero ¿cómo vamos a ser portadores si no estamos avivados? Antes de la crisis teníamos el afán del día al día. Salíamos a trabajar, regresábamos cansados, íbamos a la iglesia, nos congregábamos un ratito en el local, estábamos en un culto de oración de 1 hora, de 1 hora y media. Hay iglesias que se reúnen todos los días y tienen un programa extenso de actividades y están súper involucrados y están metidos allí y están haciendo la obra del Señor. Pero escúchame, escucha bien esta frase. No es lo mismo ocuparse de la obra del Señor que ocuparse del Señor de la obra. No es lo mismo ocuparse de la obra del Señor que ocuparse del Señor de la obra, porque cuando nos ocupamos de la obra del Señor, estamos haciendo muchas actividades y puede que sea buena, puede ser que tengamos evangelismo, puede ser que vayamos a cubrir al desnudo, a visitar al enfermo en la cárcel, a visitar al preso en la cárcel, al enfermo en el hospital, puede ser que hagamos una obra de capellanía y puede ser que estemos en las calles constantemente orando y trabajando, pero ¿y qué del Señor? No debemos descuidar al Señor de la obra. Y no descuidar al Señor de la obra es lo que nos va a capacitar y lo que nos va a hacer perfectos para hacer la obra como es debido. Para poder ir a las calles, para poder ir al vecino, para poder ir a las naciones y hacer lo que Dios nos está mandando a hacer en este tiempo. Entonces, hay gente que me ha dicho, hermanos de nuestra propia congregación que me han dicho, pero debemos orar para que el Señor tenga misericordia del mundo. Debemos orar para que el Señor, de alguna manera sobrenatural, de alguna manera poderosa, envíe sus ángeles, sus querubines, sus arcángeles y acabe con este virus y no haya más muertes y no haya más tribulación. Y me dan el ejemplo de Noé. El ejemplo de Noé está en Génesis capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice que cuando Dios decide destruir la raza humana en el tiempo de Noé,
Dios le dio una oportunidad a la raza humana. Y mientras se construyó el arca, alrededor de 120 años, Noé le decía a la gente, va a llover. Nunca había llovido sobre la tierra. No se sabía lo que era que cayeran gotas de arriba, porque había una protección, había una naturaleza muy diferente a la que nosotros conocemos hoy en día. Y constantemente Noé haciendo el arca, construyendo el arca con sus 3 hijos, le venían y le preguntaban, ¿qué es eso que estás haciendo? Porque no había dónde navegar. No había mares, habían pequeños ríos, pero no eran navegables en aquel tiempo. Entonces la gente le preguntaba y había una oportunidad. La gente le preguntaba a Noé, ¿qué estás haciendo? Y Noé le decía, va a haber un día en el que los cielos van a ser abiertos y va a llover. Y la gente no creía y la gente permanecía en sus prácticas abominables de pecado. La primera práctica no es la lujuria, no es el robo, no es el asesinato, no son los pecados que nosotros estamos acostumbrados a oír. La primera cosa horrible es no depender de Dios. No depender de Dios del que está allá arriba, no hablarle todos los días, no decirle aquí estoy delante de ti, no humillarse delante de Él, no reconocerlo en todos nuestros caminos. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. La Biblia dice que Noé caminaba con Dios y esto fue lo que hizo posible que Dios le salvara. Durante 120 años se avisó, pero llegó el día en el que los cielos fueron abiertos y comenzó a llover y llovió todo el tiempo durante 40 días y 40 noches. A tal punto que la Biblia ilustra que el monte más alto en aquella época fue inundado y toda la raza humana pereció por su pecado. Ahora, quiero seguir hablando porque a pesar de que en ese momento llegó el fin de todo ser viviente, Dios guardó a los justos en medio de aquella tribulación. Dios guardó a Noé, pero para que Dios me guarde a mí como guardó a Noé, nosotros debemos cumplir algunos requisitos. Nosotros debemos estar dentro del arca. Nosotros debemos estar construyendo aquello que nos va a salvar. Nosotros debemos estar manifestando la gloria de Dios a través de nuestras manos. En nuestra mano debe estar la herramienta. En nuestra mano debe estar el poder de Dios, la unción de Dios, para que nosotros podamos construir aquella arca en la cual Dios nos va a salvar. El arca es espiritual. El arca no es física. Ahora puedes decir que es mi casa, que es el aceite con el que yo unjo las paredes, con el que unjo los dinteles de mi casa, es la protección, el tapabocas, los guantes. Tú puedes decirme muchas cosas físicas, pero realmente Dios nos está diciendo, yo soy el que los protejo. Yo soy el que les envío protección en medio de cada circunstancia, porque he sido yo el que he guardado todas las generaciones, desde Noé hasta el día de hoy. Porque han guardado mis mandamientos, porque han guardado mi pacto, porque han guardado mi palabra. Quiero hablar de otro ejemplo que también me lo han mencionado algunos predicadores, algunos miembros de la iglesia, y es el de Jonás. La historia aquí es para la iglesia de hoy, porque Jonás era un egoísta, y en esto debemos hacer nosotros un hincapié como iglesia. ¿Hasta qué punto nosotros somos capaces de ser egoístas? ¿Hasta qué punto nosotros somos capaces de no querer la salvación para otras personas y de no ser capaces de orar, de no ser capaces de interceder, de no ser capaces de ayunar, de no ser capaces de clamar por la tierra, de ser avivado, de decirle al Señor, Señor, avívame a mí, para que a través del avivamiento que tú haces en mí yo pueda darle palabra y avivar a otros cristianos, avivar tu iglesia, avivar a otras naciones de la tierra, avivar a otros creyentes? En el caso de Jonás, a Jonás se le dio una palabra y le dijo, quiero que vayas a Nínive, quiero que vayas a Nínive y les hables porque los voy a salvar. Muchos de nosotros estamos recibiendo esta revelación en este tiempo. Quiero que ores, quiero que vayas a tu vecino, quiero que vayas al policía, quiero que vayas al compañero de trabajo y que en medio de esta crisis yo voy a abrir su corazón. En un sermón anterior yo te dije que no importa que pensemos en que vamos a predicar y no nos van a creer. Eso no es lo importante es que nosotros debemos predicar, debemos pedirle al Espíritu Santo denuedo y valentía para hablarle a la gente en la calle, sin importarnos quién va a creer o no, porque eso es un problema del Espíritu Santo. Lo que a nosotros nos atañe, lo que a nosotros nos trae
al lugar en este tiempo es que abramos nuestra boca, es que seamos ese ente de avivamiento, que Dios se glorifique a través de nosotros y que nosotros a través del mensaje, no solo del testimonio, no solo de que yo me porto bien y me admiran o me ven en mi comunidad, sino a través de la palabra dicha, yo puedo traerle bendición a la gente. En el caso de Jonás sabía que la gente de Nínive eran malos, que la gente de Nínive había perseguido, torturado, malherido al pueblo de Israel durante muchísimos años en el pasado. Y cuando Jonás escucha que Dios le dice, quiero salvar a Nínive, Jonás dijo, no, a mí no me conviene que Dios salve a Nínive, porque yo prefiero que esa gente sea castigada, que venga el juicio que Dios va a traer sobre ellos. Prefiero que sean destruidos antes que ellos se salven. Y lamentablemente esta es la postura de muchos creyentes hoy en día. No son capaces de dejar su comodidad, no son capaces de dejar su entorno, no son capaces de dejar su status quo, no son capaces de dejar muchas y abandonar muchas prácticas para ser avivados en este tiempo, para ser transformados en este tiempo, para que Cristo amolde nuestra vida y nuestro carácter conforme a su imagen y haga su voluntad completa con nosotros. Entonces somos como Jonás, nos vamos a Tarsis, nos vamos para otro lado. Entonces Dios tiene que meternos en un proceso de sufrimiento como ahora, como el que estamos pasando, en el cual entramos en el vientre del pez. Ahí estamos, hediondos, llenos de algas, enfermos, esperando ser vomitados y guardando la esperanza de que las cosas cambien, guardando la esperanza de que las cosas sean diferentes, guardando la esperanza de que nos vomite el pez para ver si una vez vomitados servimos para lo que realmente Dios nos trajo, para lo que Dios obró la gracia en nuestros corazones. Quiero continuar rápidamente y hablarte rapidito sobre Abraham y Lot. Dice que se le aparecen, ahí en Génesis 18, dice que se le aparecen a Abraham tres seres, entre los cuales estaba el ángel de Dios, Jehová, que el mismo Dios se le apareció a Abraham. No quiero caer en pequeñas descripciones porque me voy a alargar. Entonces, en el versículo 23 vemos que el mismo Dios, el ángel de Jehová, o el Cristo preencarnado, Cristo antes de nacer, sí, ese es el Cristo preencarnado, le dice a Abraham que él va a destruir todo, que él va a destruir Sodoma y Gomorra porque es mucho el pecado. Y es tanto el pecado que se ha levantado un clamor delante de Dios de justicia. Y Dios dice, ya no puedo soportar lo que está pasando en Sodoma y Gomorra. Ahora, el Nuevo Testamento nos habla de los tiempos de Sodoma y Gomorra, de los tiempos de Nínive, de los tiempos de Noé. Nos habla de una corrupción, nos habla de una idolatría, nos habla de una suciedad, nos habla de que nos describe lo que nos describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 y 2, acerca de la autodestrucción del hombre, de que el hombre por su desenfreno, por su inmundicia, por sus pasiones desordenadas. ¿Cuáles pasiones desordenadas? El control mundial, enriquecerse ilícitamente. Podría hablarte de muchos ejemplos, pero podría alargarme también muchísimo en esta predicación y eso no es lo que quiero. ¿Sabías tú que, por ejemplo, en el siglo pasado, en 1900, ya se había inventado un motor eléctrico que impedía que la combustión, que la quema de los extractos del petróleo contaminara nuestro medio ambiente? Y el mundo prefirió un motor de combustión a diésel o a gasolina antes que un motor eléctrico que contaminaba menos. Entonces, tú me dirás, pero ¿por qué el pastor siempre habla de la contaminación? Porque ese es el principio de los males, porque el mundo ha preferido destruir la tierra antes que preservarla. Y esto es un principio antidivino, que va en contra de la naturaleza humana, sin meter a Dios. Y después va también en contra de la naturaleza divina. En Génesis Dios le habla con Abraham y le dice que va a destruir. Entonces Abraham le hace una pregunta, porque Abraham era amigo de Dios, y le dice, Señor,
pero destruirás también al justo con el impío. Entonces Dios le dice, bueno, pero es que tengo que destruirlos porque ahí no hay ningún justo. Y Abraham le dice, Señor, en un juego de palabras dice, Señor, ¿y si hubiera 50 justos lo destruiría? No, no lo destruiría. Pero Dios no encontró 50 justos. Entonces bajó a 40, luego a 20, luego a 10, hasta que solamente se encontró a Lot dentro de la ciudad con su familia. Entonces Dios no dejó de destruir Sodoma y Gomorra. Los destruyó. Vino el juicio por causa del pecado. Pero Dios no destruyó Nínive. Vino el arrepentimiento y Dios tuvo misericordia de Nínive. Pero el diluvio no dejó de descender del cielo, a pesar de que había una familia entera de justicia, sino que se les mandó a construir un arca. Entonces, ¿cuál parece ser la voluntad de Dios en este tiempo para la iglesia? ¿Cuál parece ser la voluntad de Dios en este tiempo para la tierra? Lo dice bien claro el Hijo de Dios. El Hijo de Dios nos dijo en una oportunidad que nadie podía venir al Padre si no era a través de Él, que nadie vería al Padre si no lo veían primero a Él. Entonces, en Mateo 24, Jesucristo nos dice, no os dejéis engañar. ¿Qué nos está diciendo Cristo en primera instancia? Que vendrá gente que nos querrá engañar. Profetas, falsos apóstoles, otras religiones, otras sectas que nos dirán cosas distintas a lo que realmente el Señor nos quiso decir en su palabra. Lo primero que señala esa palabra de Jesucristo, que nos dice que no nos dejemos engañar, es anticristos. Gente que va a traer la solución a los problemas del mundo. Gente que va a decir, ya no habrá más guerras porque yo soy un hombre de paz. Gente que nos vienen a decir, ya no habrá más hambre porque yo traigo la solución. Gente que nos traen aparentes soluciones, con aparentes milagros sobrenaturales de Dios, pero que realmente no apuntan a la naturaleza, a los designios y a los decretos que Dios ha traído para este tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia no es ahora. El tiempo del fin no es ahora. Cuando los apóstoles escribieron acerca del tiempo de la gracia y del tiempo del fin, lo hicieron desde el momento en el que murió el apóstol Juan, aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Entonces estamos en un tiempo de gracia de 2000 años, durante el cual ha habido pandemias, han habido múltiples terremotos, ha habido hambre, destrucción. Pero también nos dice Jesús en el capítulo 24, y ha traído revelación y sueños a los profetas actuales de que estamos en un tiempo crucial para la iglesia. Y hay muchos cristianos que no les gusta oír esta palabra. Hay muchos creyentes que dicen, pero no hay esperanza. Sí hay esperanza. Pero no hay optimismo. Sí hay optimismo. Pero no hay algo. Sí hay algo nuevo. Porque los dolores de parto describen a una mujer que está embarazada. Ahora, los dolores de parto en una mujer embarazada son buenos. Porque ella sabe que lo que tiene dentro de su vientre es un nuevo nacimiento. Es algo nuevo. Es una nueva esperanza. Es una nueva vida. Es un cambio para ella, para su hogar. Entonces los dolores de parto, amado hermano, son precisamente eso, un mensaje de esperanza, un mensaje de optimismo, un mensaje de cielos nuevos y tierra nueva, un mensaje en el cual te estoy diciendo lo que dice la Biblia, te estoy repitiendo lo que dijo Jesús. Hay una esperanza como iglesia, en Cristo, en el arrepentimiento de nuestros pecados. Y en las nuevas conversiones de las personas hay una esperanza, porque tenemos que esperar de Dios que todo esto pase, que esta vida pase y que nosotros podamos alcanzar la vida nueva con Jesús. Ese es el mensaje principal de esperanza que te vengo a traer en este día. Jesucristo también nos avisó de pestes, de hambres, de terremotos. Todo esto es principios de dolores. Pero después que nos habló de las guerras, rumores de guerras y de todas estas cosas fatálicas y difíciles y las tribulaciones y los azotes y las pruebas que íbamos a tener, nos dijo, pero mirad que no os turbéis. Mirad que no os turbéis. Vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 24. Te voy a decir exactamente dónde está la cita. Mateo 24. Espero que te goces viendo este mensaje, que sea de bendición para tu vida. El Señor tiene varios días tratando conmigo para hablar.
Dice el versículo 6, mirad que no os turbéis. Escucha, iglesia, porque es necesario que todo esto acontezca. Eso me lo ministraba el Señor ayer cuando yo leía en un grupo de WhatsApp de muchos ministros cristianos que se convocaban ayunos para orar para que Dios tuviera misericordia. Eso es bueno hacerlo, yo no voy a decir que no, pero no se va a detener todo lo que debe derramarse sobre la tierra por la oración de la iglesia. Al contrario, la iglesia está llamada a orar para que Jesús vuelva pronto, para que Jesús venga y haga lo que tiene que hacer. Y te repito, lo que está aconteciendo lo está haciendo el hombre por su desobediencia. Los virus, las hambres, las pestes, los terremotos, todo es porque el hombre ha desobedecido y porque el hombre no ha querido tener comunión con Dios. Y esto no es nuevo. Esto ocurre desde que Adán y Eva desobedecieron. Esto ocurre desde que se predica a Jesús y la gente no escucha y la gente no entiende y la gente no acepta. Y va a seguir aconteciendo. ¿Qué significa entonces el principio de dolores? Ya te lo he dicho. La mujer de parto, cuando tiene dolores, está feliz porque ella sabe que va a dar a luz un bebé y ese bebé va a traer bendición, va a traer cosas nuevas. La mujer de parto sabe que debe soportar el dolor por la razón de que espera el nacimiento de una serie de acontecimientos nuevos. Del reino del Mesías establecido será el acontecimiento nuevo que nosotros veremos con nuestros ojos. He conversado con muchos pastores a lo largo de los años de ministerio que tengo y muchos coincidimos en que probablemente nosotros seamos la generación que vea el traslado de la iglesia a los cielos. Y me da mucha risa porque hay muchos solteros que dicen, pero no me he casado y no he tenido mi familia y esto y lo otro. Hay muchos padres que me dicen, yo quisiera ver a mis nietos, yo quisiera conocer a mis hijos. Hay otros pastores que me han dicho, pero el Señor me hizo promesas en mis hijos, de que mis hijos serían grandes predicadores usados por Él. Yo no te estoy hablando de que Dios va a enviar a su hijo para venir mañana por su iglesia, pero es inminente que el Señor va a venir. A lo mejor nos morimos de viejitos, cuidamos a nuestros nietos, yo no lo sé. Lo que sí siento yo en mi corazón es que esta no va a ser la última pandemia universal. Van a venir otros virus, van a venir otras pruebas difíciles, van a venir hambrunas. Pero lo que sí te puedo decir con total certeza es que Dios va a guardar a sus hijos. ¿Que debemos preocuparnos? No. ¿Que debemos salir corriendo y llenar las cenas completas o hacer búnkeres debajo de nuestras casas para guardar agua y guardar alimentos? No lo sé. Esas son cosas que Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros. En mi caso yo no podría hacerlo. Entonces, ¿qué haría alguien como yo? Esperar y confiar en el Señor. La Biblia me habla, por ejemplo, de dos cosas, milagros maravillosos. En el primero es cuando el profeta Elías se fue a la cueva.